quiero hacer un pequeño comentario de la creación de ADEA, Asociación de Diseñadores Escénicos de la Argentina. Tema que no quiero ser autorreferencial, pero tema que hace muchos años que se viene intentando esto, estamos intentando lograrlo ahora. Desde la época de mis profesores ya estaban ellos con el tema en mano. Bueno, como sucesores hemos logrado avanzar bastante y en este momento estamos esperando que la Dirección de Justicia haga justicia y nos abra las puertas para iniciar la actividad legalmente de nuestra asociación. Bueno, antes que nada quería presentarnos. Acá estamos tres socios de ADEA: Alejandro Leroux, Susana Silva y yo, Andrés Díaz Mendoza. Yo les quería introducir un poco en el tema. Y hemos visto ayer una obra extensa, 11 horas y algo, 2006-66, el de Roberto Bolaño, autor chileno que murió en el 2003, dejando como herencia su libro, donde además de haber dejado su libro pidió que no se editara completo, sino en parte para beneficiar a sus hijos. Bueno, a la muerte los hijos resolvieron editarlo completo y luego el director de la obra, Terral, logró hacer una adaptación que recién en el año 2016, después de editado en el 2004, se realizó la puesta de esta obra estrenándose en Aviñón. Acá Julien Gosselin es el director de esta obra. Yo le voy a leer un pasaje muy corto de lo que él escribió en algún momento y dice algo así. Serán 13 intérpretes sobre el escenario. Serán alternativamente músicos, actores, narradores y cuando sea necesario personajes, como siempre hacemos en nuestra forma de trabajar. Quiero reunir todas las herramientas que necesitemos para lograr este enorme trabajo teatral en las áreas de escenografía, iluminación, sonido y video. Mi comentario sobre este comentario del texto de Julien Gosselin es que lo ha logrado, como usaron todas las herramientas posibles. Creo que es una apuesta donde se vio un alarde de manejo de herramientas. Acá hay proyecciones en vivo directamente y hay un despliegue enorme de movimiento escénico sobre el cual vamos a referirnos ahora. Bueno, como el cartel indica, acá nos vamos a ocupar conjuntamente de la puesta, en mi caso, de la puesta escenográfica, Susana del vestuario de la obra y Alejandro de la iluminación de la obra. Creo que habría falta algunos técnicos más, porque evidentemente acá, reitero, se usó todo. Yo lo que quería ir comentando es es la modalidad que usaron respecto a la planta. Acá hay un croquis de la planta de escena. Ese croquis indica la primera posición que el público recibe de la escenografía, donde se ve un elemento de atrás, dos elementos adelante y solamente una serie de sillones del tipo muy asépticos, del tipo Le Corbusier, y dos escaleras. Ese volumen anterior es un volumen que es prácticamente una vitrina. Sería esto es una render que me atreví a hacer sin haber visto la obra, solo con documentación anterior. Y acá se ve una especie de caja, pecera, vitrina, digamos,
donde los personajes van a actuar adentro de esos espacios y afuera simultáneamente. Lo vamos a ver durante la proyección. Por detrás hay un nuevo elemento que es más fijo, que es una caja cerrada, vidriada, que también tiene, en el primero tiene cortinas de gualdo, de full suave. La siguiente tiene pared de vidrio. En algún momento la llenan de humo y queda esa caja realmente como un elemento muy etéreo, muy rico en formas. La siguiente. Acá podemos ver el primer plano, la escena que se arranca así en este momento de la obra, que es el arranque de toda la obra. Se ve los actores haciendo uso de los sillones, solo en proceso. Acá creo que sería bueno ya ir comentando entre nosotros la visión que tenemos de cada cosa. Sí, en todo caso lo que podemos comentar en relación a estas primeras notas que menciona Andrés es que el análisis o cualquier comentario que podamos hacer en relación a la obra tiene que ver con la unidad y la homogeneidad y la utilización y reutilización y combinación y recombinación de todos estos elementos. Porque a medida que veamos algunas imágenes, vamos a ver que varios de estos elementos siguen apareciendo y empiezan a hacerse presentes en la escena y empiezan a combinarse con otros que vamos viendo o vamos descubriendo a medida que las 8 horas de espectáculo avanzan. Es decir que este espacio que veíamos, esta planta que nos mostraba Andrés, este fondo negro, este piso, vamos a ver después cómo va mutando, y ese es el mayor acierto, creo, de la obra: tomar un montón o desplegar un montón de recursos, un montón de elementos y poder ir construyendo, deconstruyendo, combinando y modificando de una escena a otra, de una parte a otra del espectáculo, que retoma las 5 partes de la novela de Bolaño, constituyéndose en distintos espacios, en distintos ámbitos, y no solamente en ámbitos, sino en cuestiones que son de pura construcción escénica. Mencionaba Andrés el tema del humo, y efectivamente en algún momento, vuelvo un poquito porque me sirve para mencionar esto, alguna de esas cajas efectivamente se llena de humo, y eso combinado con la música es lo único que vemos, lo único obviamente entre comillas, porque es de una potencia visual y de una construcción de escena sin texto, sin actores, solamente de construcción escénica, de dramatismo a través de otro tipo de recursos, de otro tipo de elementos que se ponen en escena y con una potencia auditiva y visual muy importante. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay un trabajo muy homogéneo, muy centrado en esta combinación de todo elemento que va a intervenir en la puesta en escena. Un equilibrio también, si quieren. Esto en todo caso como comentario a lo ya mencionado. Y ejemplo de esto, fíjense que entonces Andrés mencionaba esta primera instancia. Los que vayan a ver el espectáculo, si todavía no lo vieron, van a encontrarse con esto como una primera introducción de estos personajes, de estos críticos que van a empezar a hablar de la obra de este autor desconocido, que van a perseguir a tratar de encontrar de una manera obsesiva. Fíjense entonces que hay un primer espacio y que a partir de determinado momento empieza a mutar ese espacio. Fíjense que entonces estamos en los primeros 30, 40 minutos de espectáculo, y fíjense que ya empezamos a descubrir un trabajo por capas. Fíjense que entonces
para analizar un poco los elementos constitutivos, lo que estamos viendo en esta imagen, tenemos un tapete blanco que contraponemos con un fondo negro sobre el cual se proyecta, y en un determinado momento, cuando termina toda esta presentación de estos críticos, de estos personajes, vemos que hay un fondo, y una vez más volvemos entonces a uno de los elementos que mencionaba Andrés, esas cortinas de voile que que quedan descubiertas por medio de el movimiento escénico de ese fondo negro que hasta ese momento cubría estas cortinas. Fíjense entonces que tenemos un primer movimiento escénico, y no solamente un primer movimiento escénico, sino un movimiento de los personajes. Esos personajes, al mismo tiempo que este elemento del decorado, ese fondo negro, van a desplazarse a otros espacios. Y en ese desplazarse a otros espacios van a estar relatando otro tipo de situación. Si hasta el momento teníamos un espacio totalmente abierto, desplegado de izquierda a derecha, con estos personajes en una situación de conferencia, en una situación de congreso literario, ahora vamos a ver que se retiran a espacios más pormenorizados, que siguen siendo estos sillones que mencionaba también Andrés, espacios más que ni siquiera hace falta que la luz los sectorice. Fíjense que sigue siendo un espacio totalmente desplegado, homogéneo casi podríamos decir. De todos modos hay un cambio de luz que sucede, hay una luz que se vuelve más cálida, que se vuelve no tan de conferencia, de exposición, de set de televisión, si quieren. Y entonces cada uno de esos espacios se constituye a través del relato que van haciendo esos personajes. Es decir que mencionaba entonces el cambio en el fondo, esta retirada que hacen los personajes hacia el fondo, donde entendemos una nueva situación, una situación más íntima, donde ellos van a hablar de su vida personal y no ya de este autor y de la obra de este autor esquivo que no se lo conoce, ¿no? Físicamente. Sí, físicamente en todo caso. Queda su obra, está su obra. Ahí está su obra, pero ellos tienen una obsesión por descubrirlo, encontrarlo, pero este señor no se conoce, no se sabe si su nombre es verdadero, si es real, si existe, nunca se vio nada. En esta parte, que es la primera parte, que es la parte de los críticos, la obra está dividida en 5 partes, por eso están los intervalos entre cada parte. En esta primera parte, que es la de los críticos, todo esto se desarrolla en Europa. Y vamos a ir viendo que a medida que se van atravesando las distintas partes, hay un cambio. Todo es muy sutil, pero hay un cambio muy sutil, visual, cuando pasamos de Europa a México, a América, cuando vamos después, hay una regresión a 1920, 1940, la Segunda Guerra Mundial, otra parte que es la de los crímenes, donde aparece una cosa mucho más violenta en todo el despliegue. Todo el tiempo está todo absolutamente articulado. Vemos que está los videos, escenografía, luz, vestuario, está absolutamente articulado. Está muy sostenido sobre la música, pero sobre el texto. Es una obra de texto. Yo quería acotar que como quien trabaja con la imagen, en este caso Gosselin lo dice en su texto que leí recién, han gozado de un material enorme porque un texto permitió disparar imágenes muy poderosas, cosa que
cuando como trabajadores de la imagen, digamos, estamos acostumbrados a recibir de una dirección la intención de qué hacer, acá es tan claro el desarrollo de todo esto y a lo largo de toda la obra, basada solo en una novela. Quiero comentar que la novela se dio de punta a cabo. La obra es una manera de exponer una novela. No hay otro objetivo. Está muy bien expuesta, no queremos hacer juicios críticos, sino decir lo que vimos. Vimos un trabajo que es la puesta de una novela con sus textos, y esos textos están prácticamente todos, en distintas facetas y en distintos planos y en distintos lugares. Esos lugares también, como decía Alejandro recién, por ejemplo, este espacio que vemos acá, se nota que hay una partición central, el lugar está partido al medio, esos elementos se van a retirar al costado luego y se van a girar para dar lugar a ingresar lo que está detrás. Y esto va a volver sucesivamente a ocupar los planos que la puesta requiere y la acción requiere. Acá los actores en esta situación, decía Alejandro, pasan de una situación más social, digamos, la externa, a tener adentro de ese espacio, detrás de la cortina, relaciones sexuales también. Es decir, es como muy evidente Perdón, antes de llegar a este espacio que les comenta Andrés, fíjense algo que va a modificar también el espacio este que estábamos mencionando. Si antes veíamos un espacio un poco para comentarles o para compartir con ustedes algunas imágenes del desarrollo casi cronológico de la obra, fíjense como antes había un espacio desplegado, total también en su iluminación, porque al mismo tiempo, como nota también podemos tomar que dentro de esta unidad que estábamos mencionando es casi indivisible el espacio de la luz en esta puesta. Verdaderamente está trabajado todo en función de una cuestión ambiental y espacial. Salvo en estos momentos, son unos pocos momentos en que la luz se focaliza, se vuelve un poco más puntual sobre algún sector del espacio y que sirve también para este tipo de recurso que también mencionaba Andrés antes, que es el monitoreo, la filmación en vivo de uno de los personajes que luego hemos proyectado en una pantalla que antes habíamos visto dándonos información sobre la situación en que teníamos que leer esa escena, es decir, un congreso literario, y que aquí se constituye en un primer plano de ese personaje, abriéndonos también la posibilidad de leer esto como una apuesta que juega todo el tiempo entre el teatro y lo cinematográfico. Vamos a ver entonces, bueno, una nueva situación que tiene que ver con el mismo recurso, con la misma utilización del espacio. Los actores y el espacio y esos sillones que veíamos antes focalizados con fíjense también, hablando específicamente desde lo lumínico, con una economía de recursos que es notable, porque fíjense que acá tenemos verdaderamente una dirección de luz principal que viene desde la derecha y que luego va a estar complementada con un cenital que nos da la posición de esos personajes, pero es totalmente económico en cuanto a recursos. Y vamos a llegar finalmente entonces a esos espacios. Fíjense que, bueno, van a tener que hacer un esfuerzo para ver esto porque verdaderamente es un momento muy oscuro de la obra e incluso la imagen está tratada. Vamos a ver si pasando al siguiente. Ahora vamos a llegar a ver uno de esos espacios.
Lo que es interesante ver de esos espacios cuando lleguemos a la imagen es que seguimos profundizando, seguimos teniendo una lectura que viene desde el proscenio hacia el fondo del escenario. Se siguen descubriendo espacios, se siguen, así como se levantó ese fondo negro y veíamos las cortinas de Wall, estos personajes también van a descorrer esas cortinas de Wall y vamos a seguir viendo espacios como capas que se van develando y en los cuales vamos a tener acciones, diferentes acciones que tienen que ver entonces con las alternativas personales de estos personajes. Yo diría metafóricamente que estamos en presencia de una especie de desnudar al personaje mediante esta posibilidad de ir ingresando en distintos espacios nuevos. Decíamos antes que el lugar de afuera llega a ser luego un lugar interior, donde el personaje en el interior se lo ve más desnudo, más, me refiero como persona, como habitante de esta obra. Yo quisiera llegar también a la lectura de las sucesivas imágenes que vamos a ir mostrando, donde vamos a completar un poco el panorama de lo que vimos ayer. Y detenernos un poco en cada una de las imágenes que hemos preparado para esta oportunidad. Bueno, acá es un tema tuyo. Acá hay un efecto logrado solo con la proyección. Y hablando de la proyección, es algo que no mencionamos, es que permanentemente un camarógrafo está trabajando en escena, filmando muy cerca, casi close-up, de las escenas que quieren mostrar en pantalla. Es decir, las cosas se ven simultáneamente desde la toma del cine llevada a la pantalla, y hace que no sea solo una ampliación, como lo vemos como un recital. Acá tiene toda una connotación dramática. Y es bueno ver eso porque la ubicación del camarógrafo a veces es tan evidente, pero tan evidente cuando estamos mirando técnicos la cosa. Como público creo que pasa desapercibido. Lo que me parece todo el tiempo interesante destacar, ya debe ser la segunda o tercera vez que lo menciono, es lo conceptual en relación a este espacio. Fíjense que entonces la forma que viene tomando este espacio, veíamos una imagen que la podíamos leer como totalmente apaisada de izquierda a derecha, y ahora lo que vemos a través de las mutaciones que va sufriendo ese espacio, estos fluorescentes verticales que nos van cambiando la forma de leer y de ver y las dimensiones que va teniendo esa escena. Esto también sucede a lo largo de todo el espectáculo y es muy interesante de ver cómo se complementa, porque no es solamente que estemos viendo esa imagen focalizada ahí arriba de este personaje hablándonos, sino que también tenemos una composición del resto del espacio en todo momento. Paso. Sí, perdón. Con respecto al vestuario, vamos viendo todo un proceso. En general, la imagen general durante toda la obra, por más que hay momentos claramente de color, es una paleta acromática, podríamos decir, con una predominancia de los grises, y hay mucha utilización, no mucha, lo necesario del desnudo que representa distintos momentos y aparece más el color, aparecen algunos rojos más saturados, recién en ciertas escenas que suceden en México, y los signos, las referencias a la época están sostenida solamente en la arquitectura del traje. Cuando aparece 1920, 1940, es la arquitectura, no hay aditamentos, no hay adorno, es la arquitectura del traje
Y el color generalmente, cuando hay un color más rojo, salvo en determinadas escenas que está más saturado. ¿Cómo? La figura del personaje sí. Pero siempre están, la paleta es baja y siempre hay veladuras. Hay veladuras con la luz, hay veladuras con el humo. Todo está articulado en función de que sostenga el relato. No hay elementos que nos distraigan porque, ¡ay, mirá qué lindo el sombrerito de los musicales! No, no hay nada innecesario. El concepto que me pareció en general es que esta obra tiene un trabajo de articulación muy intenso, muy profundo y muy logrado. Cuando necesita mover nuestros corazones y nuestros sentimientos por lo que va sucediendo, utiliza todo lo que tiene que utilizar, la música en mayor intensidad, la luz, especialmente en la cuarta parte, que es la parte de los crímenes en Santa Teresa, en esta Ciudad de México. Hay un momento que uno siente que el corazón de uno está en la velocidad de la música, en esa intensidad, en ese crescendo de las muertes y las muertes y las muertes, y de la impunidad y de la impunidad y de la impunidad. Y fundamentalmente esta obra habla de la violencia y las muertes en el mundo y en la historia, que nos va llevando, en cada momento nos va llevando a esto. Sí, me parece muy acertado, muy preciso esta percepción desde la arquitectura, desde la estructura, diría, y también podría tomártela prestada para la iluminación, porque es cierto que no hay regodeo ni en efectos ni en cuestiones estetizantes. Verdaderamente está todo puesto en una estructura, en una arquitectura que todo el tiempo apela a la potencia visual y a lo excesivo en todo recurso, tanto en la iluminación, en el espacio, en la escenografía, en el sonido. Sí, me parece que es muy... el sonido es una vedette en esto. Y por otro lado, comparto también el tema de que esto tiene toda una manera expresiva. Estos espacios que son fluctuantes, en realidad, con muy pocos elementos, se cuenta toda la historia. Y la historia pasa por distintos ámbitos. Algunos de ellos son habitaciones, otros son exteriores, otros son el gran hall de un hotel. Pasa de un lado a otro con algunas veces con movimiento, otras veces sin nada, solo con un efecto de luz. Seguimos viendo algunas imágenes porque además en breve vamos a tener que ir redondeando, pero vamos a ir compartiendo algunas de estas imágenes y también comentando algunos otros de estos. Bueno, mira, Andrés, acá tenías... Los carros que hay. Bueno, acá un poco, si recuerdan la imagen anterior, me paro para contarlo un poco mejor. Estas dos formas, en realidad son las cajas rectangulares con cortina que vimos en las fotos, están cerradas, están puestas de modo que la punta está unida con la otra punta. Cuando lo necesitan, estas dos estructuras se mueven y cobran esta posición, lo que da una terrible sensación de amplitud con respecto al espacio anterior. Acá transcurren varias situaciones, con distintos lugares y además hablando de distintos países. En algún momento aquel practicable, que es en realidad una representación privilegiada, avanza
acá se ve como sin techo, porque arriba del techo también hay una especie de terraza, pero también ocurren cosas. Es decir, el espacio está totalmente aprovechado. Y esto queda ahí a ras y llega a avanzar casi hasta prostético. Con muy buen éxito respecto a la lectura y al lenguaje que usan. En el final vemos 4 figuras adentro de ese espacio, envueltas en humo, arrimadas en vidrio, que es la clásica imagen que se está disponiendo del personaje desnudo contra ese vidrio. Se ve un poco, en el render se ve un poco la distribución de esos elementos. Atrás la proyección, la caja vidriada de la cual hablaba antes, y esta caja, 2 cajas con cortinas practicables móviles, digamos, no practicables, son estructuras mucho más grandes, que giran y se acomodan de acuerdo a lo que se va necesitando en el momento de contar la historia y los distintos fragmentos de toda esta historia. Fíjense entonces en términos de cambios, de mutaciones, esto es una imagen de un cambio de escena, es decir, el cambio entre ese primer espacio y lo que va a ser luego el viaje a México de estos personajes. Entonces aquí estamos viendo iluminada por detrás con unos fluorescentes esta caja que mencionaba Andrés y que se va a convertir en este otro espacio, nuevamente desplegado, pero con una arquitectura, con una forma diferente. Acá ya estamos en México. Acá aparecen algunas curvas, aparecen unos ventiladores. En Europa mantenían más las rectas. Acá aparecen las curvas, aparecen las plantas y aparece el blanco claramente en esta escena, y después aparecen en el vestuario, sí. Y después aparecen otras escenas con rojos bien saturados. No en esta escena, en otras escenas dentro de México. No escatimaron en hacer un cambio terrible, que es el cambio del tapete. El tapete ha pasado de blanco a piso de madera, y de piso de madera ha pasado a esto, que es un nombre anterior, ¿no? Sí, sí. Ok, seguimos avanzando porque además tenemos un límite importante de tiempo y tenemos muchas más imágenes para compartir, pero fíjense entonces cómo veíamos una pantalla por arriba, en un nivel alto del espacio, y ahora tenemos esta utilización de esas cajas que veíamos como espacios, también como superficie de proyección. Es decir, que se multiplican esas imágenes proyectadas, se multiplica esa superficie, esas imágenes que contrastan con el personaje en vivo y que en este caso está iluminado de una manera muy particular a través de una candileja. Fíjense entonces también otros personajes que podíamos o que podemos ver también iluminados de una manera diferente solamente por su relación con ese artefacto que está en el piso, con ese artefacto rasante y contrapicado, para tomar algunas notas específicas de la iluminación. Fíjense entonces, nuevamente, hablando del espacio total, hablando de lo que es la puesta de esta transformación permanente, si hasta ahora estuvimos viendo ese tapete blanco, esas cortinas, esos espacios interiores, estas pantallas, como también sucede a través de una única fuente de luz puesta a los pies de este personaje, este aislamiento total y esta ausencia de espacio, y este personaje flotando en ese espacio vacío y oscuro, que viene a modificarse a su vez. Fíjense, una vez más menciono la economía de los recursos
cuando hay otro personaje que se acerca y entonces empezamos a tener una lectura distinta y una percepción distinta de ese espacio. Ya no es un solo personaje flotando, sino que hay relación, hay tensión entre estos dos personajes que estamos viendo, repito, iluminados con una sola fuente. Seguimos avanzando y entonces aquí lo que volvemos a ver es información ni de lugar ni de personajes. Estamos viendo ni más ni menos uno de los títulos de una de las partes de la novela. Esto es la parte de Amalfitano, la segunda parte. Como función de separadores, ¿verdad? Exacto, exacto. Y nuevamente algo que entonces ya en todo este recorrido que estamos haciendo de los espacios casi conocemos, que es uno de los espacios de abajo, iluminado y tratados, fíjense, por distintas fuentes de luz. Ven una cortina que está iluminada de manera más fría por unos tubos fluorescentes y una luz más cálida, más anaranjada, más ámbar sobre los personajes. Y siempre la referencia a esa pantalla, a esos personajes, a ese primer plano que vemos de esos personajes. Las proyecciones acá, cuando son así, normalmente aparecen en blanco y negro. En algunos casos, en otros momentos, aparece en color. Bueno, vamos a seguir viendo unas imágenes y vamos a tomar todavía 5 minutos para compartirlas y luego vamos a tener que ir cerrando justamente porque están dando sala para la segunda función de 2666. Podemos ir viendo siempre los espacios que se modifican. Esta es otra utilización, como veíamos antes, de esos espacios recortados sobre los sillones. También sucede que hay luces que se recortan sobre los personajes. Este es puntualmente el personaje amalfitano y también tiene dos luces que lo van a sectorizar en el espacio que está utilizando. Y volvemos entonces a un espacio que vuelve a abrirse con recursos que ya estuvimos viendo, es decir, este tapete que simula madera con esas cortinas que ya habíamos visto antes, pero en un espacio que está totalmente despojado de muebles y con un personaje monologando en él. Debe destacar que este momento terriblemente divertido está muy bien hecho, es como aparte de todo lo otro. Sí, interesante. Sigo pasando y vemos que incluso en la cantidad de fuentes de iluminación hay una diversidad, una cantidad de posibilidades que es muy variada. Fíjense entonces, lámparas de pie, lámparas de escritorio que van a combinar y van a combinarse todo el tiempo con iluminación escénica, que está presente en cuanto a artefactos de iluminación, o hay iluminación que está adosada a la escenografía, y en este sentido también vemos esa unidad. Todo el tiempo existe esa homogeneidad y esa interacción. Una proyección sobre uno de los carros que veíamos antes, una proyección que va a tener movimiento, es decir, esto es un carro que va a avanzar hacia el público y después va a retroceder varias veces, es decir, que incluso en el movimiento de esos elementos de escenografía tenemos una posibilidad más de construir y de construir espacios, de ver ese espacio en permanente mutación, no solamente por las escenas que se nos plantean desde el texto, desde la luz, desde los espacios establecidos, sino también desde el movimiento, desde la mutación en escena, en el cambio de escena de estos elementos. Bueno, acá también tenemos un elemento que, verán, técnicamente hay un elemento que es este vidrio que está limpiando la madera, que permite verse como un vidrio transparente.
permanente común que además permite recibir proyecciones por detrás. Esa es una de las cajas que estamos hablando, yo lo llamo una pecera, es casi lo mismo, y realmente tiene valor, cobra un valor enorme en el final de la obra, porque las personas que están metidos adentro de ese lugar envueltos en un. Vamos a seguir viendo rápidamente algunas imágenes más, pero tenemos que cortarle, no quisiera que nos quede afuera el cierre. Fíjense también una sola nota sobre esto, también tenemos luces en el piso, sobre las que están parados los personajes, lo que nos da un formato muy particular de esa caja y de iluminación de esos personajes. Seguimos avanzando a estos espacios, fíjense estos espacios que veíamos antes, que siguen utilizándose siempre o como redacción de diario, o como casa particular, o como habitación de hotel. En cada momento de estos lugares hay sí un cambio de utilería. Es decir, cada situación distinta genera una necesidad de cambio de utilería. Y con esto solo el mínimo, los elementos básicos, se logra hacer un trato de escena muy complejo. De una ciudad a otra, de un tiempo a otro, pero va actuando. Ok, vamos entonces a tener que ir cerrando y coincidentemente estamos llegando a las imágenes finales del espectáculo. Nos faltarían imágenes de la parte 5, no las teníamos tampoco, no podíamos tenerlas. Vamos a dejar entonces como despedida la placa de ADEA, de la Asociación de Diseñadores. Si quieren consultar entonces... Si quieren consultar, les pasamos el micrófono, quieren hacerlo, alguien tiene alguna de nosotros, cosas. Preferiría aquellos que tenemos que empezar a cerrar porque están entrando las personas a la función, entonces aquellos que tengan alguna pregunta y que se quieran acercar, armamos acá una pequeña reunioncita para aquellos que tengan duda y que quieran seguir intercambiando. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ustedes. Dale, gracias.